La locura del primer contacto. La gran almirante Cenaval se encontraba en la cubierta de observación del buque insignia del Concordato estelar, sus escamas iridiscentes reflejando la pálida luz de estrellas distantes. Ante ella se extendía la flota más impresionante que el Concordato había reunido en 3 siglos, 200 naves de guerra que representaban el poderío combinado de 17 civilizaciones espaciales. Sin embargo, su atención se centraba por completo en un único punto en los escáneres de largo alcance. Una nave no identificada que se aproximaba al espacio del Concordato a velocidad subluz. Otra especie primitiva que tropieza con la comunidad galáctica, comentó el comandante de la flota CAS, sus tentáculos ondulando con diversión. Despachamos la fuerza de saludo estándar. Los párpados internos de Cenaval parpadearon pensativamente. Los protocolos de primer contacto estaban bien establecidos después de milenios de gobierno del Concordato. Las nuevas especies debían ser recibidas con una fuerza abrumadora, no para atacar, sino para asegurar que entendieran su lugar en la jerarquía galáctica desde el principio. Curioso, reflexionó, estudiando las lecturas. Su firma de propulsión es inusual, casi elegante en su simplicidad. La tecnología primitiva a menudo parece simple, almirante, respondió Cass. Probablemente estén orgullosos de haber logrado el viaje básico más rápido que la luz. ¿Preparo la flota de bienvenida? Las escamas del almirante cambiaron a un azul más profundo de contemplación. Algo en este contacto se sentía diferente, pero no podía identificar exactamente por qué. Proceda, comandante. Pero quiero escaneos detallados de todo lo que hagan. Algo en su aproximación no coincide con nuestros registros históricos de especies emergentes. En cuestión de horas, 30 naves de guerra del Concordato, cada una casi del tamaño de una luna pequeña, se posicionaron. Sus cascos cristalinos brillaban a la luz de las estrellas, una exhibición deliberada de la superioridad tecnológica del Concordato. El protocolo estándar era preciso: abrumar, intimidar y luego ofrecer graciosamente la membresía en el Concordato. La mayoría de las especies aceptaban ansiosamente la protección después de presenciar tal poder. La nave desconocida finalmente entró en el rango visual. El comandante K se rió a carcajadas, un sonido burbujeante que onduló a través de sus cámaras respiratorias. Almirante, tiene que ver esto. Han enviado una sola nave. Y es diminuta. Cenaval se acercó a la pantalla táctica. La nave alienígena era ciertamente pequeña, quizás 1/1000 del tamaño de una nave de guerra estándar del Concordato. Su diseño era aerodinámico, casi orgánico en apariencia, con curvas suaves en lugar de la eficiencia angular preferida por los ingenieros del Concordato. ¿Signos vitales?, preguntó ella. Complemento de tripulación mínimo. Quizás 50 seres. Están transmitiendo en frecuencias estándar. Parece que han detectado nuestras comunicaciones electromagnéticas de alguna manera. Los traductores están procesando ahora. El mensaje que llegó fue sorprendente en su franqueza. Saludos, Concordato Estelar. Somos representantes de la humanidad buscando contacto diplomático pacífico. ¿Saben quiénes somos?, señaló Cenaval, sus escamas parpadeando con interés. Escaneen sus sistemas de información. Ya lo hice, almirante. Parecen estar accediendo a nuestra red galáctica pública. Tecnología primitiva, pero un uso eficiente de ella. Cass hizo una pausa. Están solicitando permiso para acercarse y establecer relaciones diplomáticas. Interesante. No muestran miedo a pesar de nuestra demostración de fuerza. O muy valientes o muy tontos. Las escamas del almirante cambiaron al verde de la decisión. Procedamos con el protocolo estándar. Exijan que se sometan a inspección y prepárense para abordar su nave. La respuesta humana fue inmediata. Declinamos respetuosamente el abordaje, pero damos la bienvenida a sus representantes a bordo de nuestra nave, la Terra Venture, para discusiones diplomáticas. Los tentáculos del comandante Cass se retorcieron de indignación. ¡Qué presunción! Se atrevieron a dictar los términos al Concordato, pero Cenaval levantó una mano para pedir silencio, sus escamas ahora mostrando patrones de intensa curiosidad. Ninguna especie emergente había rechazado nunca un abordaje.
La respuesta estándar era la sumisión inmediata o la resistencia feudal. Esta calma confianza no tenía precedentes. El diseño de su nave, reflexionó en voz alta. Fíjense cómo el casco parece absorber nuestros rayos de escaneo en lugar de reflejarlos. Y estas lecturas de energía no coinciden con ninguna configuración conocida. Seguramente no sugiere. No sugiero nada, comandante. Observo. Y lo que observo es una especie que de alguna manera ha logrado el viaje interestelar con tecnología que no entendemos completamente. Eso solo justifica la cautela. La nave humana mantuvo su posición, sin avanzar ni retroceder. Su presencia era casi serena contra el telón de fondo de la masiva flota del Concordato. La disparidad de tamaño debería haber sido cómica, pero Ceneval sintió una sensación desconocida arrastrándose por sus escamas. Incertidumbre. Almirante, informó de repente un oficial, estamos detectando fluctuaciones de energía de su nave. Nada en nuestra base de datos coincide con la firma. Armas. Desconocido. Las lecturas son elegantes como su firma de propulsión, casi como si. Nunca terminó la frase. En ese momento, el espacio mismo pareció ondular alrededor de la nave humana. Donde había habido un vacío, docenas de naves similares simplemente aparecieron. Sin el destello de la emergencia del hiperespacio, sin campo de distorsión. Simplemente estaban allí, como si siempre hubieran estado allí. Imposible, susurró Cass. Nuestros sensores habrían detectado. Lo habrían hecho. Las escamas de Ceneval habían cambiado al blanco de la revelación. Comandante, creo que podemos haber cometido un error significativo en nuestra evaluación inicial. Abra un canal con el alto mando y prepárese para la posibilidad de que nuestros protocolos estándar de primer contacto necesiten una revisión. Las naves humanas se movieron con una sincronización perfecta, formando un patrón que parecía danzar entre las naves mucho más grandes del Concordato. Su mensaje anterior se repitió, tranquilo e inquebrantable. Buscamos un contacto diplomático pacífico, pero negociamos como iguales, no como súbditos. La elección de cómo proceder es suya. Por primera vez en su larga carrera, la gran almirante Ceneval sintió algo que nunca esperó experimentar durante un primer contacto. Respeto teñido con un toque de miedo. Fuera lo que fuera la humanidad, definitivamente no eran primitivos. El juego había cambiado. La única pregunta era si el Concordato podría adaptarse lo suficientemente rápido para jugar con las nuevas reglas. La estrategia silenciosa. Las cámaras cristalinas del Consejo de Emergencia del Concordato ardían con una luz agitada mientras 17 especies discutían sobre la situación humana. La gran almirante Ceneval permanecía en silencio, observando el caos que se desarrollaba a su alrededor. Estos humanos se burlan de nosotros. El anciano VYX del colectivo cristalino pulsaba con una energía roja de ira. Se atrevieron a exigir un estatus de igualdad mientras desplegaban naves que cabrían en nuestras bodegas de carga. Sin embargo, su tecnología, replicó el embajador de Silicio Kite, su forma geométrica girando pensativamente. Sus naves aparecieron de la nada. Nuestros sensores más avanzados no detectaron nada. Las escamas de Ceneval cambiaron a un púrpura profundo, el color de una percepción crucial. Quizás eso es exactamente lo que deberíamos estar discutiendo. No lo que vimos, sino lo que no vimos. La cámara quedó en silencio. En el centro de la sala, una pantalla holográfica mostraba la Terra Venture y sus naves compañeras, ahora contadas en exactamente 50 naves. Mantenían una formación perfecta a pesar de su pequeño tamaño, moviéndose con una precisión que parecía casi orgánica. Observación. Llegó la voz monótona del representante del consenso de máquinas. Las naves humanas no exhiben firmas de propulsión estándar. Sin calor residual, sin patrones de radiación. Pregunta, ¿cómo? Más importante aún, agregó Ceneval, ¿por qué revelarse ahora? Claramente poseían la capacidad de acercarse sin ser detectados. Sin embargo, eligieron hacer notar su presencia. Las paredes cristalinas de las cámaras del Consejo reflejaban la inquietud que se extendía entre los representantes reunidos.
Una especie capaz de enmascarar completamente su presencia de la tecnología del concordato no tenía precedentes. Más inquietante era la implicación de que habían elegido ser vistos. El comandante Cass, monitoreando la flota humana, interrumpió con una comunicación prioritaria. Almirante, los humanos solicitan permiso para demostrar algo. Dicen que es un gesto de buena fe. Especifique, ordenó Senaval. Desean mostrarnos, en sus palabras, un pequeño ejemplo de la filosofía de ingeniería humana. Han designado una zona despejada entre nuestras flotas para esta demostración. Las escamas del almirante ondularon con patrones de decisión. Conceda el permiso, pero mantenga la preparación de combate completa. En la pantalla holográfica, una sola nave humana se movió hacia el área designada. Lo que sucedió a continuación provocó que incluso el consenso de máquinas emitiera señales de sorpresa. La nave comenzó a cambiar. Su suave casco fluyó como metal líquido, secciones desplegándose y reformándose. Donde había habido una pequeña nave, ahora flotaban 3. Imposible, pulsó el anciano VYX. La materia no puede ser creada. No fue creada, interrumpió Senaval, sus escamas ahora mostrando los patrones blancos de la revelación. Miren más de cerca. Las lecturas de masa están distribuidas. No crearon nuevas naves. Las desencubrieron. La nave original eran 3 naves perfectamente fusionadas. La demostración continuó. Cada una de las 3 naves ahora cambió de nuevo, sus cascos ondulando con patrones que parecían doblar la luz misma. Se movieron en perfecta sincronización, ejecutando maniobras que deberían haber destrozado naves de cualquier tamaño. Análisis, zumbó el consenso de máquinas. Las naves humanas parecen utilizar tecnología de materia programable integrada a nivel cuántico. Posibilidad teórica, 0.00001%. Realidad observada, 100%. La forma geométrica del embajador Cass pulsó con agitación. Los requisitos de energía para tal tecnología serían mínimos. Llegó una nueva voz. En la pantalla principal del consejo apareció un rostro humano. Tranquilo, compuesto, con ojos que parecían contener una sabiduría ancestral. Capitana Sarah Chen de la Terra Venture. Mis disculpas por interrumpir, pero noté cierta confusión sobre nuestra tecnología. El consejo estalló en protestas por esta violación de la seguridad, pero Senaval levantó una mano para pedir silencio. Explique, ordenó. Con gusto. Verán, mientras el concordato se enfocaba en dominar la manipulación de la energía, la humanidad tomó un camino diferente. Aprendimos a escuchar los susurros cuánticos de la realidad misma. Nuestras naves no luchan contra la física. Danzan con ella. Las palabras de la capitana fueron acompañadas por otra demostración. Las 3 naves se fusionaron de nuevo en una. El proceso parecía tan natural como gotas de agua fluyendo juntas. Lo que ustedes ven como simplicidad primitiva es en realidad el resultado de comprender que la solución más elegante es a menudo la más silenciosa. Se atreven a sermonear al concordato sobre tecnología, pulsó airadamente el anciano VYX. Nuestra civilización abarca 17 especies y 50.000 años. Y esa es precisamente la razón por la que elegimos rebelarnos, Chen respondió con una sonrisa amable. El concordato se ha acostumbrado tanto a su propio poder que ha olvidado cómo reconocer el verdadero avance. Ustedes ven nuestras naves como pequeñas porque miden el avance por el tamaño. Nosotros las vemos como perfectas porque lo medimos por la armonía. La cámara volvió a quedar en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. Las escamas de Senaval cambiaron a través de patrones nunca antes vistos en la historia del concordato, los colores de un paradigma que se hace añicos. ¿Cuántas?, preguntó finalmente. Almirante, ¿cuántas de sus naves están realmente ahí fuera observándonos ahora mismo? La sonrisa de la capitana Chen se amplió ligeramente. Ahora, esa, almirante, es la pregunta correcta. ¿Le gustaría que se lo mostráramos? La tensión en la cámara del consejo se cristalizó en algo que se acercaba al miedo puro. Se habían considerado los maestros que venían a guiar a otra especie primitiva hacia la comunidad galáctica. En cambio,
estaban a punto de convertirse en estudiantes de algo mucho más allá de su comprensión. La humanidad estaba a punto de enseñar al concordato que el verdadero poder no reside en la capacidad de dominar el espacio, sino en la sabiduría para danzar con él. El punto de quiebre. En el puente de su acorazado, el alto comandante Xerxes de la primera flota de ataque del concordato sintió algo que no había experimentado en 3 siglos de servicio. Duda. Ante él, la pantalla táctica mostraba una vista imposible. El vacío entre las estrellas estaba danzando. Informe, exigió, su forma cristalina vibrando de tensión. Señor, los tentáculos de su oficial de sensores se retorcían de confusión. Estamos rastreando. Ya no sabemos qué estamos rastreando. Donde había estado la pequeña flota humana, el espacio mismo parecía brillar. Miles de puntos de luz aparecían y desaparecían, como estrellas parpadeando dentro y fuera de la existencia. Cada punto podría haber sido una nave, un fantasma de sensor o algo completamente diferente. Están jugando con nosotros, gruñó Xerxes. La primera flota de ataque, el orgullo del concordato, había sido enviada para contener la situación humana. 300 naves capitales, cada una con suficiente potencia de fuego para esterilizar un planeta. Sin embargo, ahora flotaban en el espacio, con las armas listas, pero con objetivos inciertos. Nueva transmisión de la nave humana Terra Venture, anunció el oficial de comunicaciones. La imagen de la capitana Chen apareció en la pantalla principal, todavía con esa sonrisa serena que había enfurecido al Consejo del Concordato. Alto comandante Xerxes, supongo. Debo admitir que traer toda su flota parece un poco excesivo. Se retirarán y se someterán a la autoridad del Concordato, exigió Xerxes, su forma cristalina pulsando con una confianza forzada. Sus trucos tecnológicos son impresionantes, pero no pueden igualar el poder bruto. Interesante elección de palabras, respondió Chen. Poder bruto, como sin refinar, o quizás, crudo. El concordato siempre ha favorecido el enfoque de la fuerza bruta. Más energía, naves más grandes, armas más fuertes. Pero la humanidad aprendió hace mucho tiempo que el refinamiento importa más que la fuerza bruta. Como para enfatizar su punto, el espacio alrededor de la flota humana onduló de nuevo. Esta vez, el efecto fue diferente. Los miles de puntos de luz comenzaron a moverse en perfecta sincronización, formando complejos patrones geométricos que parecían plegarse a través de dimensiones que los sensores del concordato no podían procesar adecuadamente. Señor, la voz del oficial de sensores se quebró. Las lecturas de energía están en todas partes y en ninguna. Es como tratar de medir la superficie de un océano durante una tormenta. Basta de juegos, rugió Xerxes. Primera flota de ataque, formaciones de batalla. Muéstrenles a estos humanos cómo es el verdadero poder. Las naves del concordato se movieron a su patrón de ataque. Una maniobra practicada durante siglos. Las armas de energía se cargaron, los escudos se maximizaron, los sistemas de puntería se fijaron en cada posición humana confirmada. La expresión de la capitana Chen pasó de serena a algo que se acercaba a la piedad. Todavía no lo entienden. No estamos aquí para luchar contra ustedes, alto comandante. Estamos aquí para enseñarles. El concordato no requiere lecciones de... Sus palabras se cortaron cuando las alarmas sonaron en cada nave de su flota. En las pantallas tácticas, aparecieron nuevas lecturas. Firmas de energía diferentes a cualquier cosa en los registros del concordato. Mientras hablamos, continuó Chen con calma, sus naves están siendo envueltas en lo que llamamos un campo de simpatía cuántica. Sus armas todavía están armadas, sus escudos todavía encendidos, pero les sugiero que revisen sus sistemas de puntería. Xerxes se volvió hacia su oficial de armas, que miraba su consola con incredulidad. Señor, los objetivos no se fijan. Es como si nuestras armas no quisieran disparar. Imposible. Anulen todas las seguridades. Fuego a discreción. En toda la primera flota de ataque, los oficiales de armas ejecutaron sus órdenes. Rayos de energía se lanzaron al espacio, y se curvaron lejos de sus objetivos, doblándose como la luz alrededor de una lente gravitacional. Simpatía cuántica,
explicó Chen como si diera una conferencia. Sus armas todavía funcionan perfectamente. Simplemente están eligiendo no hacernos daño. Verá, alto comandante, la humanidad no dominó el espacio aprendiendo a dominarlo. Aprendimos a pedirlo amablemente. La pantalla táctica continuó mostrando lecturas imposibles. Naves humanas, si es que eran naves, se movían por el espacio como bancos de peces por el agua, sus formaciones fluidas pero perfectas. Cada intento de los sistemas de puntería del concordato por fijarlos fallaba. No por guerra electrónica o escudos defensivos, sino porque el espacio mismo parecía estar de acuerdo en que no debían ser dañados. Esta es su última advertencia, declaró Xerxes, su forma cristalina ahora pulsando con una furia desesperada. Someténse o serán destruidos. No, alto comandante. La voz de Chen fue suave pero firme. Esta es su última lección. Observen. La danza cuántica alrededor de la primera flota de ataque cambió. Donde antes el espacio simplemente se había negado a cooperar con sus armas, ahora comenzó a responder activamente a los movimientos de la nave humana. Ondas gravitacionales ondularon a través del vacío, fuerzas invisibles tirando de las masivas naves del concordato como corrientes oceánicas. Señor, gritó el oficial de navegación en pánico, nos están moviendo. Toda la flota está siendo realineada. De hecho, la primera flota de ataque se encontró siendo reposicionada suave pero irresistiblemente. Naves masivas, cada una capaz de destruir mundos, fueron guiadas como hojas en un arroyo hacia una nueva formación. Cuando el movimiento se detuvo, Xerxes se dio cuenta con sorpresa de que la flota del concordato había sido dispuesta en un patrón de mandala perfecto, una obra de arte pintada en el espacio con naves de guerra como medio. ¿Ahora lo entienden?, preguntó Chen. Sus naves están ilesas. Sus armas todavía funcionan. Simplemente les mostramos que hay fuerzas en este universo que no pueden ser dominadas, solo entendidas y cooperadas. Xerxes, su forma cristalina vibrando con una mezcla de miedo y asombro, finalmente hizo la pregunta que debería haberse hecho desde el principio. ¿Qué son ustedes? Somos la humanidad, respondió Chen. Somos la especie que aprendió a susurrar a los campos cuánticos, a danzar con la gravedad y a pedirle al universo cooperación en lugar de exigir sumisión. Y ahora, alto comandante, discutimos las relaciones diplomáticas pacíficas, como iguales. El orgullo del ejército del concordato flotaba en el espacio, dispuesto en un patrón de perfecta armonía geométrica, mientras su comandante se enfrentaba a la humillante comprensión de que todo lo que su civilización había creído sobre el poder y el progreso acababa de demostrarse dramáticamente incompleto. Cambio de paradigma. La gran cámara del Consejo del Concordato nunca había visto tal caos. Representantes de las 17 especies miembros se reunieron en sesión de emergencia. Sus variadas formas irradiaban ondas de miedo, confusión y asombro. En el centro de la cámara, una pantalla holográfica mostraba la primera flota de ataque, la fuerza militar más poderosa del espacio conocido, dispuesta en un intrincado patrón que pulsaba con una belleza casi hipnótica. Imposible, la forma cristalina del anciano VYX parpadeaba con agitación. Manipular naves de esa masa con tal precisión. No es manipulación, corrigió la gran almirante Senaval. Sus escamas ahora tenían un profundo tono de comprensión. Cooperación. Los humanos no obligaron a nuestras naves a moverse. Convencieron al espacio mismo para que las guiara. Los circuitos del representante del consenso de máquinas pulsaron con rápidos cálculos. El análisis indica que se requiere una reescritura fundamental de la física conocida. Pregunta, ¿cómo nos perdimos esto? Porque no estábamos buscando, llegó la voz de la capitana Chen mientras su holograma se materializaba en la cámara. Esta vez, no estaba sola. A su lado estaba un hombre humano mayor. Su cabello blanco y su rostro surcado de arrugas sugerían una gran edad. Sin embargo, sus ojos brillaban con vitalidad. Permítame presentarles al Dr. James Harper, dijo Chen, director del Instituto de Armonía Cuántica Humana. El anciano sonrió cálidamente. Durante siglos, sus civilizaciones han tratado el espacio como un obstáculo a conquistar, un vacío a dominar. Construyeron naves más grandes, motores más potentes,
armas más fuertes, siempre empujando contra la naturaleza fundamental de la realidad misma. Hizo un gesto, y la pantalla holográfica cambió para mostrar vistas microscópicas de la tecnología humana. Nosotros tomamos un camino diferente. Cuando alcanzamos las estrellas por primera vez, éramos como ustedes, construyendo naves masivas y motores de fuerza bruta. Pero luego tuvimos una epifanía. La pantalla se acercó aún más, mostrando estructuras que parecían parpadear entre materia sólida y energía pura. Descubrimos que el universo no es un campo de batalla para ser conquistado. Es un compañero de baile que espera a alguien que conozca los pasos. Las luces del consenso de máquinas parpadearon rápidamente. Imposible. La manipulación del campo cuántico requiere un enorme gasto de energía. Solo si intentas forzarlo, respondió Harper. Piénsalo como nadar. Puedes chapotear contra el agua, luchando contra ella con toda tu fuerza, o puedes aprender a fluir con ella, dejando que te lleve sin esfuerzo. Las escamas de Cenaval cambiaron para mostrar una intensa curiosidad. Sus naves no son realmente naves, ¿verdad? Muy perceptiva, almirante, sonrió Chen. Son más como sugerencias. Sugerimos al espacio-tiempo que podría ser interesante permitir que la materia y la energía fluyan de ciertas maneras. Y como lo pedimos amablemente, generalmente está de acuerdo. La cámara estalló en preguntas y exclamaciones superpuestas. Harper levantó la mano, y de alguna manera su gesto suave ordenó más atención que cualquier grito. Déjenme mostrarles algo, dijo. La pantalla holográfica cambió de nuevo, mostrando una sola nave humana con un detalle increíble. Mientras observaban, su estructura pareció fluir como cristal líquido, cada componente cambiando y transformándose en perfecta armonía con su entorno. Nuestros navíos no luchan contra la incertidumbre cuántica. La abrazan. No se protegen de las fuerzas gravitacionales. Danzan con ellas. Cada partícula de su estructura existe en un estado de armonía cuántica con las fuerzas fundamentales del universo. Pero los requisitos de energía, comenzó el anciano VYX. Son mínimos, terminó Chen, porque no estamos forzando nada. Estamos participando en el flujo natural de las fuerzas cósmicas. Es la diferencia entre represar un río y construir un velero. Los procesadores del consenso de máquinas zumbaron mientras intentaba integrar este cambio de paradigma. Pregunta, ¿por qué revelar esto ahora? La ventaja estratégica se pierde con la divulgación. La risa de Harper fue cálida y genuina. Porque ese tipo de pensamiento, la idea de que el conocimiento es poder para ser acaparado en lugar de sabiduría para ser compartida, es exactamente lo que esperamos cambiar. Hizo un gesto de nuevo y la pantalla holográfica se expandió para mostrar toda la región del espacio alrededor de la flota del Concordato. Miles de distorsiones cuánticas se hicieron visibles. Cada una era una nave humana que había estado allí todo el tiempo, indetectable porque no estaban luchando contra la realidad lo suficiente como para ser notadas. Hemos estado observando al Concordato durante décadas, explicó Chen. No con miedo o agresión, sino con esperanza. Sus 17 especies trabajando juntas demostraron que la cooperación es posible a escala galáctica. Ahora les ofrecemos la oportunidad de dar el siguiente paso. ¿Qué paso?, preguntó Cenaval, sus escamas mostrando patrones de anticipación y aprensión. Ir más allá de la era de la dominación hacia una era de armonía, respondió Harper, aprender que el mayor poder no proviene de controlar el universo, sino de danzar con él. La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. El Concordato, orgulloso y antiguo, se encontró ante una elección. Aferrarse a su antigua comprensión del poder y el progreso, o abrazar una forma completamente nueva de pensar sobre el lugar de la humanidad en el cosmos. Les ofrecemos una asociación, dijo Chen suavemente. No sumisión, no dominación, sino una verdadera colaboración. Juntos, podríamos enseñar a la galaxia a danzar. El silencio se prolongó mientras 17 especies contemplaban un futuro muy diferente de todo lo que habían imaginado. Sus enormes naves dispuestas en ese patrón perfecto servían como un recordatorio constante de que todo lo que creían saber sobre el poder y la tecnología acababa de ser transformado.
Legado de lo pequeño. Un año después del primer contacto con la humanidad, el concordato galáctico era irreconocible. Los enormes astilleros que una vez produjeron naves de guerra del tamaño de planetas ahora albergaban centros de investigación de armonía cuántica. Donde los ingenieros alguna vez diseñaron armas cada vez más grandes, ahora estudiaban la intrincada danza de partículas que hacía posible la tecnología humana. La gran almirante Senaval, ahora sirviendo como la primera enlace humano concordato, se encontraba en la cubierta de observación de un nuevo tipo de nave, un proyecto conjunto que representaba todo lo que habían aprendido. La nave era pequeña para los estándares del concordato, apenas una décima parte del tamaño de sus naves de guerra tradicionales, pero sus capacidades desafiaban la comprensión antigua. Hermoso, ¿no es así? El doctor Harper apareció a su lado, su rostro envejecido sereno mientras observaba el campo cuántico de la nave ondular como una aurora a través del espacio. Sus ingenieros hicieron algo que nunca esperamos. Encontraron una manera de fusionar la tecnología de cristal del concordato con nuestros principios de armonía cuántica. Las escamas de Senaval cambiaron a través de patrones de orgullo y asombro. Las razas más jóvenes lo llaman magia, dijo. La forma en que se mueve, la forma en que interactúa con el espacio mismo. Dicen que hemos creado algo imposible. Pero esa es la lección más grande que la humanidad aprendió durante nuestro propio desarrollo, sonrió Harper. Lo imposible es a menudo simplemente la armonía que aún no hemos aprendido a escuchar. La nave de demostración, llamada Concordia, se movía por el espacio como un ser vivo. Su casco cristalino pulsaba con una luz interna, cada faceta trabajando en perfecta sincronización cuántica con las demás. Mientras observaban, ejecutó una serie de maniobras que habrían destrozado cualquier nave tradicional. El consenso de máquinas estima que se ha logrado más progreso científico en el último año que en el milenio anterior, señaló Senaval. Todo porque aprendimos a dejar de luchar contra el universo y empezamos a escucharlo. Hablando de escuchar, los ojos de Harper brillaron. Creo que estamos a punto de tener compañía. Justo a tiempo, el espacio onduló en un patrón ahora familiar. Apareció una delegación de naves. Representantes de especies que durante mucho tiempo habían evitado el contacto con el concordato, atraídos por los rumores de los cambios que estaban teniendo lugar. Solían temernos, reflexionó Senaval, observando a los recién llegados acercarse. Ahora nos buscan no por nuestro poder, sino por nuestra sabiduría. Ese es el verdadero legado de lo que sucedió aquí, asintió Harper. No la tecnología, no las naves, sino el cambio fundamental en cómo todos pensamos sobre nuestro lugar en el cosmos. Las pantallas de las cubiertas de observación mostraban actividad en todo el espacio del concordato. Las enormes y viejas naves de guerra, antes símbolos de dominación, estaban siendo transformadas. Algunas se convirtieron en naves de investigación, otras en plataformas diplomáticas, todas incorporando los principios de armonía cuántica que la humanidad había compartido. Todavía hay quienes se resisten, admitió Senaval, sus escamas mostrando preocupación. Algunos dicen que nos hemos debilitado al abandonar las viejas costumbres. Harper se rió suavemente. Muéstrales el ejercicio de entrenamiento de ayer. Con un gesto, mostró imágenes de una demostración reciente. Una sola nave de clase Concordia, enfrentada a una flota entera de naves de guerra tradicionales, simplemente había danzado. Cada arma disparada había fallado. Cada intento de atraparla o acorralarla había fracasado. No por una potencia de fuego superior o escudos más fuertes, sino por una perfecta armonía con las fuerzas del espacio mismo. Fuerza a través de la armonía, citó Harper. Una lección que la humanidad aprendió a través de siglos de guerra y conflicto. Tuvimos que entender la violencia para reconocer el valor de la paz. Tuvimos que dominar la fuerza para apreciar el poder de la gentileza. Debajo de ellos, los fabricantes cuánticos de los astilleros zumbaban mientras trabajaban en la siguiente generación de naves. Cada una sería más pequeña que la anterior, más elegante, más en sintonía con las fuerzas fundamentales de la realidad. Las razas más jóvenes preguntan por qué construimos naves más pequeñas ahora, dijo Senaval. Esperan que cada nueva generación sea más grande, más poderosa.
¿Y qué les dices? Les digo lo que nos enseñaste, que el verdadero poder no reside en dominar el espacio, sino en volverse uno con él. Que el bailarín más pequeño puede mover montañas si conoce los pasos correctos. Harper asintió con aprobación. Has aprendido bien. Pero la prueba más grande está por venir. Como si fuera una señal, los sensores de largo alcance detectaron algo nuevo. Señales de más allá del borde de la galaxia. Algo vasto y antiguo se estaba agitando, atraído quizás por los cambios que tenían lugar en el espacio del concordato. ¿Estamos listos?, preguntó Cenaval, sus escamas mostrando complejos patrones de anticipación y preocupación. Juntos. Harper sonrió. Creo que estamos listos para cualquier cosa. Después de todo, hemos aprendido la lección más importante de todas. No es el tamaño de la nave lo que importa, sino la armonía que aporta a la danza. A su alrededor, la flota combinada de naves humanas y del concordato se movía en perfecta sincronización. Cada una era un testimonio de la verdad que había transformado una civilización. A veces, las cosas más pequeñas pueden enseñar las lecciones más grandes, y la voz más silenciosa puede llevar la sabiduría más profunda. Las estrellas parecían brillar en acuerdo, como si el universo mismo estuviera complacido de ver a sus hijos finalmente aprendiendo a danzar. El precio del primer contacto. La almirante Elena Chen estaba en el mirador de la ESS Prometheus, observando las estrellas pasar borrosas mientras el motor cuántico zumbaba bajo sus pies. Después de 30 años de servicio, todavía no podía creer del todo lo lejos que había llegado la humanidad. El elegante casco negro de la nave absorbía prácticamente toda la radiación electromagnética, haciéndola casi invisible para los sensores convencionales, pero la invisibilidad era la menor de sus capacidades. Almirante, su segundo al mando, el comandante David Akefer, se acercó con una tableta de datos. El conjunto cuántico acaba de detectar otra sonda de vigilancia, eso hace 17 en la última semana. Elena tomó la tableta, estudiando las lecturas. Los dispositivos alienígenas se estaban volviendo más audaces, aventurándose más cerca del perímetro defensivo de la Tierra que nunca. Todavía pensaban que su tecnología era indetectable. Estaban equivocados. Se están poniendo nerviosos, dijo, devolviendo la tableta. Las firmas de energía de nuestras pruebas cuánticas deben ser imposibles de ocultar. La destruimos como a las otras. No, sonrió Elena. Esta vez, vamos a enviarles un mensaje. El motor cuántico de la Prometheus cambió de frecuencia, su revolucionaria tecnología le permitía deslizarse entre el tejido del espacio-tiempo mismo. En momentos, se materializaron junto a la sonda alienígena, una elegante estructura cristalina que inmediatamente intentó camuflarse. Demasiado tarde para eso, murmuró Elena. Teniente Park, inicie el protocolo de enlace. El conjunto cuántico de la nave se extendió, eludiendo las formidables defensas de la sonda como si no estuvieran allí. En segundos, tuvieron acceso completo a sus sistemas. Lo que encontraron confirmó todo lo que su inteligencia había sospechado durante los últimos 5 años. El consorcio galáctico había estado observando la Tierra durante siglos, suprimiendo deliberadamente el avance tecnológico humano a través de una sutil manipulación. Sus ondas habían influido en todo, desde la investigación científica hasta la política global, todo mientras mantenían la ilusión de que la humanidad estaba sola en el cosmos. Envía el paquete, ordenó Elena. Una ráfaga de datos encriptados cuánticamente inundó los sistemas de la sonda. Cartas estelares, diseños de naves, pruebas matemáticas, pero lo más importante, un mensaje. Los vemos. Sabemos lo que han hecho. La cuarentena termina ahora. Los cristales de la sonda pulsaron con evidente alarma antes de intentar saltar a un viaje más rápido que la luz. Elena la dejó ir. Que corran de vuelta con sus amos. Que entiendan que la humanidad no solo había roto sus barreras tecnológicas, sino que las había superado. A bordo de la estación de monitoreo del consorcio en el sistema Próxima Centauri, el primer observador Calrix observaba con horror cómo los datos de la sonda fluían por sus pantallas. Su forma cristalina vibraba con angustia, enviando patrones de arcoíris por las paredes orgánicas de la estación. Imposible, susurró en su lengua nativa.
No podrían haber desarrollado la tecnología de túnel cuántico. Los protocolos de supresión. Primer observador. La voz de su asistente llevaba el inconfundible armónico del pánico. Estamos detectando firmas de energía masivas en todo el sistema Sol. Cientos de ellas. La pantalla principal se activó automáticamente, mostrando una vista que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. Naves aparecían por todas partes, emergiendo de lo que parecían ser desgarros en la realidad misma. Cada nave llevaba las marcas de las diversas naciones de la Tierra, pero su diseño no se parecía a nada en la base de datos del consorcio. Los humanos no solo habían desarrollado la tecnología cuántica, la habían convertido en un arma. De vuelta a bordo de la Prometheus, Elena recibió la confirmación de que toda la flota de defensa terrana había emergido con éxito del espacio cuántico. Más de 300 naves, cada una capaz de cosas que el consorcio había considerado imposibles. Envía la transmisión, ordenó. Todas las frecuencias, todos los idiomas que hemos decodificado de sus ondas. El comandante Akefer asintió, y el mensaje de Elena comenzó a transmitirse a través de las estrellas. Al consorcio galáctico, durante siglos, nos han observado desde las sombras. Nos han probado, contenido, intentado guiar nuestro desarrollo según sus deseos. Hoy, eso termina. No somos su experimento. No somos sus hijos para ser guiados. Somos la humanidad y exigimos el reconocimiento como iguales. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran antes de continuar. Encontrarán que sus estaciones de monitoreo en todo nuestro sistema han sido neutralizadas. Sus ondas están bajo nuestro control. Sus protocolos de supresión son inútiles contra la tecnología de túnel cuántico. Podríamos haber usado esta capacidad para atacar el corazón de su civilización. En cambio, elegimos ofrecerles una opción. Reúnanse con nosotros como iguales, o vean cómo desmantelamos cada sistema de control que han construido para contener a las civilizaciones emergentes en toda la galaxia. La respuesta fue inmediata. Naves del consorcio comenzaron a aparecer en el borde del sistema solar. Enormes naves de aspecto orgánico que empequeñecían incluso a las naves más grandes de la Tierra. Se movieron para rodear a la flota humana en un patrón de contención estándar. Elena sonrió. Todavía no lo entendían. Todas las naves ejecuten la operación Danza Fantasma. Toda la flota terrana se desplazó ligeramente, no en el espacio normal, sino en el espacio cuántico. Para los sensores del consorcio, parecería como si las naves de la Tierra existieran en múltiples lugares simultáneamente, haciendo imposible apuntar. Otro mensaje, comandante. Que sea simple. Se aclaró la garganta. Sus armas no pueden golpear lo que existe entre momentos. Sus escudos no pueden bloquear lo que pasa a través de la realidad misma. La elección sigue siendo suya. Diplomacia u obsolescencia. Tienen una hora para decidir. Mientras el mensaje se enviaba, Elena observó cómo la formación de la flota alienígena vacilaba. Por primera vez en su historia, el consorcio se enfrentaba a una especie que no solo había rechazado su control, sino que lo había vuelto irrelevante. La era de la cuarentena de la humanidad había terminado. La era de la supremacía cuántica había comenzado. Almirante, informó el comandante Akefer, recibiendo respuestas de al menos 12 miembros diferentes del consorcio, están solicitando canales diplomáticos inmediatos. Elena asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. Informe al comando de la Tierra que los protocolos de primer contacto están en efecto. Y David, diles que se preparen para unas negociaciones muy interesantes. Las estrellas parecieron brillar más intensamente mientras la humanidad se preparaba para tomar su lugar entre ellas, no como súbditos, sino como iguales que habían convertido su jaula en una escalera hacia las estrellas. Rompiendo las cadenas. La forma cristalina de la alta consejera Vestera pulsaba con una furia apenas contenida mientras se dirigía a la sesión de emergencia del círculo interno del consorcio. La cámara, tallada en cristal viviente en las profundidades del mundo capital del consorcio, reflejaba su agitación en patrones de luz danzantes. 300 años de cuidadosa gestión de desechos en una sola rotación solar, proyectó sus pensamientos,
traduciéndolos al básico universal para la docena de especies diferentes representadas. Los humanos no solo rompieron la contención, hicieron que la contención misma fuera obsoleta. Las pantallas holográficas que los rodeaban mostraban las capacidades de la flota terrana con un detalle devastador. Naves atravesando materia sólida. Armas que ignoraban los escudos convencionales. Propulsores que doblaban la realidad misma. Deberían ser eliminados inmediatamente, instó el portavoz de guerra Clot, su forma insectoide chasqueando de agitación. Mientras todavía tengamos superioridad numérica. No revisaste los datos tácticos. Esto de la directora de ciencia me era, uno de los pocos seres orgánicos presentes. Su piel plateada ondulaba con patrones bioluminiscentes de preocupación. Su tecnología de túnel cuántico hace que nuestras armas sean inútiles. No podemos golpear lo que existe en múltiples estados de la realidad simultáneamente. A bordo de la ESS Prometheus, la almirante Chen observaba los canales diplomáticos con interés. La tecnología de monitoreo cuántico de la Tierra les daba un acceso sin precedentes a las comunicaciones supuestamente seguras del consorcio. Los alienígenas estaban reaccionando exactamente como se esperaba, con una mezcla de miedo, indignación y cálculo desesperado. Se están dividiendo en facciones, observó el comandante Akefer, destacando diferentes hilos de conversación. Alrededor del 40% aboga por una acción militar inmediata a pesar de la imposibilidad táctica. El 30% quiere abrir canales diplomáticos. El resto todavía está en shock. Elena asintió. Y el paquete de datos que filtramos ya se está extendiendo por sus redes. La prueba de que han estado manipulando no solo a la Tierra, sino a docenas de otras civilizaciones en desarrollo. Está causando exactamente el tipo de caos que predijimos. Los conjuntos cuánticos zumbaban suavemente mientras procesaban más comunicaciones interceptadas. En toda la galaxia, otras especies contenidas estaban aprendiendo la verdad. La jerarquía cuidadosamente mantenida del consorcio comenzaba a resquebrajarse. En sus aposentos privados a bordo de la masiva estación del consorcio, la primera oradora Lyra, la última de los antiguos predecesores, observaba el caos desarrollarse con una emoción que se acercaba a la admiración. Su forma basada en energía, normalmente de un azul tranquilo, parpadeaba con complejos patrones de pensamiento. Hicieron exactamente lo que nosotros habríamos hecho, reflexionó con su ayudante. Encontraron los límites de su jaula, los estudiaron, y luego simplemente dieron un paso lateral a través de ellos. Primera oradora, se aventuró su ayudante, la facción militar está pidiendo su apoyo. Creen que su autoridad podría unir al consorcio para una acción decisiva. Acción decisiva. La forma de Lyra se iluminó con lo que podría haber sido diversión. Todavía no lo entienden. Los humanos no solo han desarrollado nueva tecnología. Han cambiado las reglas fundamentales de la civilización galáctica. El control a través de la superioridad tecnológica ya no es posible. De vuelta en la Tierra, en el recién construido centro de comando cuántico bajo el monte Fuji, la directora Sarah Hang revisaba las últimas propuestas diplomáticas. Cada una reflejaba la creciente comprensión de las especies del consorcio sobre su nueva realidad. Nos están ofreciendo un asiento en el círculo interno, informó al Consejo de la Tierra Unida a través de un enlace cuántico seguro, junto con acceso inmediato a todas sus bases de datos tecnológicas. Un gesto vacío, respondió el presidente del Consejo Okoro. Ya hemos demostrado que podemos acceder a sus bases de datos a voluntad. Están tratando de contenernos a través de la inclusión en lugar del aislamiento. De acuerdo, asintió Sara. Pero su oferta muestra que están empezando a entender su posición. La demostración de la almirante Chen fue bastante efectiva. A través de los canales cuánticos, llegaban más informes. Otras 3 especies en cuarentena ya habían comenzado a reproducir la tecnología de túnel cuántico de la Tierra utilizando los datos que la Tierra había filtrado deliberadamente. El monopolio del consorcio sobre la tecnología avanzada se estaba desmoronando por horas. En el espacio profundo a bordo de la ESS Prometheus, Elena Chen tomó una decisión. Comandante Akefer, prepare una transmisión para todas las frecuencias del consorcio.
Esperó hasta que los canales estuvieran abiertos, luego habló con autoridad serena. Aquí la almirante Chen de la Flota de Defensa Terrana. Hemos monitoreado sus deliberaciones y revisado sus propuestas. Son insuficientes. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. La Tierra no busca ser miembro de su estructura de poder existente. Proponemos, en cambio, una reorganización completa de la sociedad galáctica, una basada en el respeto mutuo y la cooperación tecnológica en lugar de la supresión y el control. Los conjuntos cuánticos registraron picos inmediatos en el tráfico de comunicaciones en todo el espacio del consorcio. Elena continuó. Para demostrar nuestro compromiso con este nuevo paradigma, ahora estamos transmitiendo las especificaciones de la tecnología de túnel cuántico a todas las especies en cuarentena de la galaxia. Su era de monopolio tecnológico ha terminado. La consola del comandante Akefer se iluminó con respuestas entrantes. Almirante, la facción militar está movilizando sus flotas. Lo llaman una acción de contención. Elena sonrió. Exactamente como se esperaba. Todas las naves ejecuten la operación cambio de paradigma. En todo el sistema solar, la flota de la Tierra comenzó a moverse, no a través del espacio normal, sino a través del reino cuántico mismo. Para los sensores del consorcio, parecería como si las naves humanas estuvieran simultáneamente en todas partes y en ninguna. El mensaje era claro. Las viejas reglas ya no se aplicaban. La humanidad no solo se había liberado de su jaula, había hecho que todas las jaulas fueran obsoletas. Y al hacerlo, habían forzado a la galaxia a enfrentar una nueva realidad. La evolución no podía ser contenida. Solo podía ser abrazada. Mientras el orden cuidadosamente mantenido del consorcio comenzaba a desmoronarse, Elena Chen observó las estrellas y se preguntó qué nueva galaxia emergería del caos que habían desatado. Lo que viniera después, la humanidad lo enfrentaría no como súbditos, sino como arquitectos de un nuevo orden cósmico. El consenso destrozado. El gran salón de la Asamblea del Mundo Capital del Consorcio nunca había visto tal caos. Representantes de más de 1000 especies llenaban la vasta cámara. Sus voces, chasquidos y proyecciones telepáticas creaban una tormenta de discordia que incluso los avanzados sistemas de traducción luchaban por procesar. En el centro de todo estaba la embajadora Maya Patel, la primera representante oficial de la Tierra ante el consorcio. Su sencillo uniforme negro contrastaba marcadamente con las ornamentadas exhibiciones biológicas y tecnológicas de los diplomáticos alienígenas. No necesitaba tales exhibiciones. El generador de campo cuántico que zumbaba silenciosamente en su cinturón hablaba más fuerte que cualquier muestra ornamental de poder. La evidencia es irrefutable, proyectó, su voz transportada por armónicos cuánticos que eludían los sistemas de traducción tradicionales. Durante 12.000 años, el consorcio ha mantenido el poder a través de la supresión sistemática de las civilizaciones emergentes. Eso termina hoy. Las pantallas holográficas en toda la cámara mostraban prueba tras prueba. Innumerables intervenciones, manipulaciones y sabotajes tecnológicos deliberados en cientos de mundos. Todo parte del paquete de datos que la Tierra había extraído de los propios archivos seguros del consorcio. La forma cristalina del alto consejero Vestera vibraba con una ira apenas contenida. ¿Se atreven a sermonearnos sobre moralidad? Todo lo que hicimos fue para mantener la estabilidad galáctica. Sin nuestra guía, innumerables especies se habrían destruido a sí mismas. Como los precursores se destruyeron a sí mismos. La cámara quedó en silencio ante las palabras de Maya. Tocó su comunicador cuántico y nuevos datos llenaron las pantallas. Información tan profundamente enterrada que incluso la mayoría del círculo interno no sabía de su existencia. Encontramos la verdad en sus archivos más antiguos, continuó Maya. Los precursores no desaparecieron misteriosamente. Fueron la primera especie que contuvieron, y se defendieron. La guerra resultante casi destruyó la galaxia. Así que reescribieron la historia, los convirtieron en mitos y usaron el miedo de otro conflicto similar para justificar su sistema de control. En los niveles superiores de la cámara, el archivista principal Krell, uno de los miembros vivos más antiguos del consorcio, sintió que su exoesqueleto se agrietaba por el estrés.
Los humanos no solo habían irrumpido en sus sistemas actuales. Habían descubierto secretos enterrados tan profundamente que él los creía perdidos en el tiempo. La embajadora Patel no había terminado. Pero la Tierra ofrece un camino diferente hacia adelante. No control a través de la supresión, sino progreso a través de la cooperación. Hizo un gesto y apareció un nuevo holograma. Una compleja matriz cuántica que mostraba rutas de desarrollo tecnológico interconectadas. Ya hemos compartido la tecnología de túnel cuántico con 12 especies previamente en cuarentena. Su progreso en solo semanas demuestra que sus temores eran infundados. La evolución no puede y no debe ser contenida. Esto es una locura. El portavoz de guerra Clot se levantó de su asiento. Sus marcas de casta guerrera brillaban con agresión. Destruirán todo lo que hemos construido. Las razas más jóvenes no están listas para tal poder. ¿Listas? La voz de Maya tenía un filo agudo. ¿Cómo la humanidad estaba lista cuando manipularon nuestras guerras mundiales? ¿Cuándo sabotearon sutilmente nuestros primeros programas espaciales? ¿Cuándo introdujeron falsas teorías científicas para retrasar nuestro desarrollo? El campo cuántico a su alrededor pulsó, y de repente pareció existir en múltiples lugares dentro de la cámara simultáneamente, una exhibición de tecnología que hizo que incluso las especies más avanzadas del consorcio zumbaran de alarma. Desarrollamos el túnel cuántico no por su guía, sino a pesar de su interferencia. Imaginen lo que otras especies podrían lograr si se les diera la misma oportunidad. En las sombras de la cámara, la primera oradora Lyra observaba con creciente fascinación. Los humanos no solo estaban desmantelando el viejo orden. Estaban ofreciendo una alternativa viable. Su forma basada en energía ondulaba con complejos cálculos mientras evaluaba las posibilidades. En la Tierra, la directora Han monitoreaba la asamblea a través de canales cuánticos. La embajadora Patel los está manejando maravillosamente, comentó a la almirante Chen, quien observaba desde su propio centro de comando. La coalición de especies de apoyo crece por minuto. Los intransigentes militares siguen siendo una preocupación, respondió Elena. Nuestros sensores detectan movimientos de flotas en al menos 7 sectores. Que vengan, sonrió Sara. Cada intento de demostración de fuerza solo demuestra la obsolescencia de sus métodos. De vuelta en el salón de la asamblea, Maya preparó su movimiento final. El consorcio se enfrenta a una elección. Únanse a nosotros para construir una nueva sociedad galáctica basada en la cooperación genuina y el intercambio tecnológico sin restricciones. O vean cómo su autoridad se desmorona especie por especie. Hizo un gesto de nuevo y los hologramas mostraron el rápido progreso de las civilizaciones recién liberadas. Algunas ya habían replicado la tecnología cuántica de la Tierra. Otras estaban desarrollando aplicaciones completamente nuevas. Su mayor temor era que el desarrollo sin restricciones llevara al caos y la destrucción. En cambio, ha llevado a una cooperación sin precedentes. Estas especies no se están destruyendo a sí mismas. Se están comunicando entre sí, compartiendo descubrimientos, construyendo nuevas conexiones. La primera oradora Lyra finalmente se movió de su punto de observación, su forma antigua atrayendo todas las miradas mientras descendía al suelo de la cámara. Por primera vez en la memoria viva, la última predecesora hablaría directamente a la asamblea. Quizás, sus pensamientos resonaron por la cámara, somos nosotros los que no estábamos listos para enfrentar la verdad de que el control engendra resistencia, que la supresión enciende la innovación. Los humanos nos han mostrado un espejo, y en él vemos no a los sabios guardianes que imaginábamos ser, sino a niños temerosos aferrados a un poder que nunca tuvimos realmente. La cámara estalló de nuevo, pero esta vez con una energía diferente. Especies que habían estado en silencio durante siglos encontraron sus voces. Antiguos agravios surgieron junto a nuevas esperanzas. El consenso cuidadosamente mantenido del consorcio se estaba haciendo añicos. Pero de sus fragmentos, algo nuevo comenzó a tomar forma. Maya Patel se paró en el centro de la tormenta, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. La humanidad no solo se había liberado de su jaula. Había abierto todas las jaulas de la galaxia. Lo que viniera después sería caótico,
peligroso y absolutamente necesario para la evolución de la civilización galáctica. La era del control estaba terminando. La era del potencial ilimitado estaba a punto de comenzar. Ecos del pasado. En las profundidades de los archivos cuánticos de la ESS Prometheus, la doctora Samira Hassan miraba los flujos de datos con creciente horror. Los archivos encriptados que habían extraído de las bóvedas más profundas del consorcio no eran solo registros históricos. Eran advertencias. Almirante Chen llamó a través del enlace cuántico, su voz tensa por la urgencia. Necesita ver esto ahora. Elena se materializó en la cámara de archivos momentos después, su forma cuánticamente desplazada solidificándose desde el vacío. ¿Qué has encontrado? En lugar de responder, Samira proyectó una serie de antiguas cartas estelares. Mostraban la galaxia como había existido hace 50.000 años, y algo más. Vastas regiones de espacio muerto, sectores enteros donde las estrellas simplemente habían dejado de existir. El consorcio no comenzó como opresores, explicó Samira. Comenzaron como supervivientes. Los datos pintaban un cuadro aterrador. Mucho antes del ascenso del consorcio, la galaxia se había enfrentado a un enemigo que desafiaba la comprensión convencional. Los cazadores del vacío, como los nombraban los antiguos registros, no eran orgánicos ni mecánicos, sino algo intermedio, entidades autorreplicantes que consumían sistemas estelares enteros para alimentar su expansión. Por eso se creó el protocolo de contención, se dio cuenta Elena, observando simulaciones de civilizaciones enteras desapareciendo. No solo temían el avance tecnológico, temían que la historia se repitiera. Según los registros, los cazadores del vacío habían surgido de una especie que desarrolló la tecnología cuántica demasiado rápido, sin comprender todas sus implicaciones. Sus primeros experimentos con el túnel cuántico habían abierto agujeros en la realidad misma, permitiendo que algo se colara, algo que nunca debería haber entrado en nuestro universo. En el gran salón de la asamblea del consorcio, la primera oradora Lyra sintió el peso de las eras mientras se preparaba para compartir la verdad. La cámara había sido despejada de todos excepto de los representantes más esenciales, incluida la embajadora Patel de la Tierra. Creíamos que la contención era una misericordia, la forma de energía de Lyra pulsó con un antiguo dolor. Mejor mantener a las especies ignorantes que arriesgarse a despertarlos de nuevo. Maya Patel absorbió la información con creciente preocupación, pero también con algo más, reconocimiento. Las distorsiones cuánticas que detectamos durante nuestros primeros experimentos, dijo lentamente, no eran solo anomalías espaciales, ¿verdad? Eran ecos. Sí, confirmó Lyra. Su tecnología de túnel cuántico resuena como una campana a través de la realidad. Temíamos que atrajera su atención una vez más. De vuelta a bordo de la Prometheus, Elena y Samira trabajaron frenéticamente para analizar los nuevos datos. La tecnología cuántica de la Tierra era diferente de lo que había venido antes, más estable, más controlada, pero los principios subyacentes eran lo suficientemente similares como para ser preocupantes. Mira estas lecturas. Samira destacó una sección de datos. Los cazadores del vacío no solo consumían materia y energía. Consumían la probabilidad misma. Podían borrar cosas no solo de la existencia, sino de haber existido alguna vez. Elena sintió un escalofrío a pesar de la temperatura regulada de la sala de archivos. ¿Cómo fueron detenidos? No lo fueron, respondió Samira sombríamente. Simplemente desaparecieron. La teoría predominante en estos registros sugiere que encontraron algo aún mejor para cazar en otra realidad y siguieron adelante. Pero dejaron desgarros en el tejido del espacio-tiempo. Desgarros que nunca sanaron por completo. En los laboratorios cuánticos de toda la Tierra, los sensores comenzaron a detectar algo nuevo. Sutiles distorsiones en el campo cuántico, como ondas en un estanque que se extendían hacia afuera desde múltiples fuentes. La directora Hang coordinó las lecturas desde el centro de comando cuántico. No somos solo nosotros, informó a la sesión del Consejo de Emergencia. Cada especie con la que compartimos la tecnología cuántica está generando estas ondas. Juntos, estamos creando una resonancia cuántica que se fortalece por hora.
La proyección cuántica de la embajadora Patel apareció en el centro de comando. Los temores del consorcio no eran del todo infundados, admitió. Pero su solución fue peor que el problema. Al mantener a las especies aisladas, nos impidieron trabajar juntos para encontrar una solución real. Podría haber una manera, intervino Samira, su propia proyección uniéndose a la discusión. Destacó una sección de los antiguos datos. Los cazadores del vacío operaban mediante túneles cuánticos entre realidades. Pero, ¿y si pudiéramos estabilizar el campo cuántico mismo, crear una barrera no en el espacio, sino en la posibilidad? Elena estudió la propuesta. Está sugiriendo que usemos nuestra tecnología cuántica combinada no para abrirnos paso a través de la realidad, sino para reforzarla. Exactamente. El holograma de Samira asintió con entusiasmo. El consorcio trató de evitar que la puerta se abriera encerrando a todos en habitaciones separadas. Podemos trabajar juntos para sellar la puerta misma. Los dedos de la directora Han volaron sobre su interfaz cuántica. Las matemáticas funcionan, pero requeriría una cooperación sin precedentes. Cada especie con capacidad cuántica trabajando en perfecta sincronización. Entonces eso es lo que haremos, decidió Elena. Se volvió hacia la proyección de Maya. Embajadora, puede convencer a la asamblea. Maya sonrió sombríamente. Puedo hacer algo mejor que eso. Puedo demostrarles que su mayor temor y su mayor esperanza son la misma cosa. Especies trabajando juntas, avanzando juntas, enfrentando los desafíos del universo como iguales. Las ondas cuánticas continuaron extendiéndose por el espacio, una campana para la cena sonando. A través de la realidad misma. Pero esta vez, cuando los antiguos cazadores volvieran su atención a nuestra galaxia, no encontrarían presas aisladas, sino un frente unido de civilizaciones listas para reescribir las leyes de la física misma. Mientras comenzaban los preparativos, Elena se paró en su mirador familiar, observando estrellas que pronto tendrían que ser defendidas, no solo en esta realidad, sino en todas las realidades. La humanidad se había liberado de su jaula, solo para encontrar una responsabilidad más profunda esperando. Envía la llamada, ordenó. A todas las naves, a todas las especies, a todas las civilizaciones con capacidad cuántica. Es hora de terminar lo que los precursores comenzaron. No huyendo o escondiéndose, sino manteniéndonos unidos. La galaxia estaba a punto de enfrentar su pesadilla más antigua. Pero esta vez, lo haría unida, con la humanidad liderando la carga, no a través de la dominación, sino a través de la cooperación. Más allá del vacío. Las distorsiones cuánticas se hicieron más fuertes. En toda la galaxia, 1000 civilizaciones observaban sus sensores mientras la realidad misma parecía temblar. En la vasta cámara bajo el monte Fuji, ahora sirviendo como cuartel general del Comando de Especies Unidas, representantes de cada raza con capacidad cuántica trabajaban en desesperada armonía. Los cálculos de la barrera están completos, anunció la directora Hang, su voz llegando a través del enlace cuántico a naves y estaciones en toda la galaxia. Solo tendremos una oportunidad. La flota combinada, la mayor reunión de naves en la historia galáctica, mantenía su posición en un complejo patrón geométrico que abarcaba múltiples sistemas estelares. El motor cuántico de cada nave había sido modificado según las especificaciones de la doctora Hassan, listo para generar un campo sincronizado que fortalecería el tejido de la realidad misma. La almirante Chen estaba en el puente de la Prometheus, observando los preparativos finales a través de pantallas de enlace cuántico. Las naves de la Tierra volaban en perfecta formación con naves que apenas unos meses antes habían sido sus carceleros. Antiguas naves de guerra del consorcio se fusionaban sin problemas con naves recién construidas de especies recientemente liberadas. Múltiples brechas cuánticas detectadas. La voz del comandante Akefer cortó el tenso silencio. Están en todas partes. El vacío entre las estrellas comenzó a desgarrarse. No el túnel cuántico controlado que la humanidad había dominado, sino violentos desgarros en el universo mismo. A través de estas heridas en la realidad llegó algo que desafiaba toda descripción. Formas que existían en más dimensiones de las que la mente humana podía procesar.
seres que eran simultáneamente materia, energía y probabilidad. Los cazadores del vacío habían regresado. Todas las naves, mantengan la formación, ordenó Elena, su voz firme a pesar del horror existencial que se desarrollaba ante ella. Recuerden las simulaciones. Recuerden por lo que estamos luchando. El enemigo se movía con una velocidad imposible. Su sola presencia hacía fluctuar la probabilidad. En una docena de mundos, la historia misma comenzó a desmoronarse mientras los cazadores consumían no solo materia, sino la posibilidad misma de la existencia. Pero esta vez, se enfrentaron a algo nuevo. Activación de la barrera cuántica en 3. La cuenta regresiva de la directora Hang resonó por toda la galaxia. 2, 1, ejecuten. Cada motor cuántico de la flota combinada se activó simultáneamente. No para hacer un túnel a través del espacio-tiempo, sino para reforzarlo. Las matemáticas que la doctora Hassan había descubierto en los antiguos archivos, combinadas con las innovaciones de la humanidad y los conocimientos tecnológicos de una docena de especies recién liberadas, crearon algo sin precedentes, una red cuántica que fortalecía las propias leyes de la física. Los cazadores del vacío retrocedieron cuando sus habilidades de túnel cuántico encontraron resistencia por primera vez en su existencia. Pero eran antiguos, poderosos y hambrientos. Presionaron contra la barrera, buscando puntos débiles. Segunda oleada, ataquen, ordenó Elena. La formación de la flota cambió, creando nuevos patrones geométricos que reforzaban la red cuántica. Naves de la Tierra volaban en perfecta sincronización con naves que tenían apenas semanas de antigüedad. Su tecnología combinada creaba una sinfonía de posibilidades. En el centro de comando, la forma de energía de la primera oradora Lyra pulsó con revelación. Esto es lo que deberíamos haber sido desde el principio. No controladores, sino colaboradores. La batalla se libró en múltiples dimensiones. Los cazadores del vacío, al ver frustradas sus tácticas habituales, intentaron adaptarse. Pero cada vez que encontraban una debilidad en la barrera cuántica, la flota combinada se ajustaba, su tecnología compartida les permitía responder con una velocidad imposible. Se están retirando, informó la embajadora Patel, observando a través de sensores cuánticos que podían rastrear el movimiento a través de las realidades. La barrera estaba funcionando. Pero la victoria no sería fácil. Los cazadores, sintiendo que su presa podría escapar, lanzaron un asalto desesperado. Concentraron su ataque en un solo punto, aplicando todo su poder de deformación de la realidad. Barrera fallando en el sector 7, gritó el comandante Akefer. No podemos mantener la integridad del campo. Elena tomó una decisión. Prometheus reforzará ese sector. Todas las naves de nuestro grupo de batalla, prepárense para operaciones cuánticas de corto alcance. La voz del almirante Hang transmitía preocupación. A esa distancia, las distorsiones de probabilidad podrían borrarnos de la existencia. Elena sonrió sombríamente. Entonces más vale que esto cuente. La Prometheus lideró a su grupo de batalla directamente hacia la brecha cuántica. Sus motores llevando la tecnología de barrera a sus límites. Ya no estaban simplemente fortaleciendo la realidad. Estaban reescribiendo sus leyes en tiempo real. Los cazadores del vacío sintieron la amenaza. Dirigieron toda su atención a las naves que se aproximaban. La realidad se deformaba a su alrededor como una tormenta de física rota. Ahora, ordenó Elena. Cada nave del grupo de batalla activó sus motores cuánticos a plena potencia, no para viajar por el espacio, sino para crear un nuevo tipo de espacio, uno donde el poder de los cazadores no significaba nada. La barrera se mantuvo, luego se fortaleció. La red cuántica se extendió por la galaxia como una red de pura matemática, sellando los desgarros en la realidad uno por uno. Los cazadores del vacío, encontrándose atrapados en un universo que ya no se doblegaba a su voluntad, hicieron lo único que podían. Huyeron, retirándose a través de sus últimas brechas restantes de vuelta a cualquier oscuro reino que llamaran hogar. A medida que las distorsiones cuánticas se desvanecían, una nueva galaxia emergió. La tecnología de barrera había hecho más que repeler al antiguo enemigo.
Había cambiado fundamentalmente la forma en que las especies podían interactuar con la física cuántica. La era del túnel cuántico incontrolado había terminado, reemplazada por algo más estable, más cooperativo. Después, el antiguo orden del consorcio fue olvidado. Se formó un nuevo consejo, uno basado no en la supresión tecnológica, sino en la innovación compartida. La Tierra tomó su lugar entre las estrellas, no como conquistadores o súbditos, sino como arquitectos de un nuevo camino a seguir. La almirante Chen se paró una vez más en su familiar mirador, observando a la flota combinada comenzar su viaje a casa. «Envía un mensaje a todas las naves», ordenó. Diles que esto es solo el principio». Las estrellas parecían más brillantes de alguna manera, como si el tejido fortalecido de la realidad dejara que su luz brillara más verdaderamente. La humanidad no solo se había liberado de su jaula y se había defendido de horrores antiguos, sino que había ayudado a forjar una galaxia donde las jaulas ya no eran necesarias. El futuro se extendía ante ellos, infinito en sus posibilidades, más fuerte por ser enfrentado juntos. El gigante durmiente. En las profundidades del espacio, una maravilla de la ingeniería humana navegaba silenciosamente a través del vacío. La Prometheus, una elegante nave repleta de tecnología avanzada, representaba el pináculo de los logros de la Tierra. Su misión: establecer el primer contacto con la comunidad galáctica y allanar el camino para la entrada de la humanidad en el escenario cósmico. La capitana Nora Daniels estaba en el puente, sus ojos fijos en la pantalla de visualización, que mostraba un mar de estrellas desconocidas. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que el futuro de su especie dependía del éxito de este encuentro. Mientras la Prometheus se acercaba al punto de encuentro designado, una flota de naves alienígenas se materializó desde la oscuridad. Sus diseños eran elegantes y artísticos, pero para el ojo entrenado de Daniels, carecían de la practicidad y eficiencia de las naves humanas. El oficial de comunicaciones, el teniente Ryan Pierce, se volvió hacia Daniels. «Capitana, nos está contactando la nave principal». Daniels asintió. En pantalla. La pantalla de visualización cobró vida, revelando una figura humanoide con piel plateada y penetrantes ojos azules. «Nave desconocida, han entrado en el territorio soberano del Consejo Galáctico. Identifíquense y declaren su propósito». Daniels dio un paso adelante, su postura confiada y segura. «Soy la capitana Nora Daniels de la nave terrestre Prometheus. Venimos en son de paz, buscando establecer relaciones diplomáticas con la comunidad galáctica». La expresión del alienígena permaneció impasible. Su llegada es inesperada y las capacidades de su nave son preocupantes. El Consejo mantiene límites estrictos en el desarrollo de tecnologías avanzadas para garantizar la estabilidad. Apagarán sus sistemas y se prepararán para ser abordados para una inspección. Daniel se erizó ante la demanda. «Con todo el debido respeto, no tenemos intención de someternos a su autoridad. Estamos aquí como representantes de una especie independiente, no como súbditos». La tensión llenó el puente mientras el enfrentamiento continuaba. La flota alienígena maniobró para rodear a la Prometheus, sus sistemas de armas fijándose en la nave humana. Daniel se volvió hacia su oficial táctico, la comandante Elena Romanova. «Escanee sus naves. Quiero una evaluación completa de sus capacidades». Los dedos de Romanova danzaron sobre su consola. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Capitana, sus armas son decepcionantes. Parecen estar diseñadas para propósitos ceremoniales en lugar de combate real». La revelación provocó un murmullo entre la tripulación del puente. La disparidad entre la tecnología de vanguardia de la Prometheus y las naves decorativas de los alienígenas era asombrosa. Daniels aprovechó su ventaja. «Parece que ha habido un malentendido. No deseamos un conflicto, pero nos defenderemos si es necesario. Sugiero que procedamos con la diplomacia». El alienígena vaciló, claramente no acostumbrado a tal asertividad de una especie desconocida. «Muy bien. Los escoltaremos a las cámaras del Consejo para más discusiones. Pero estén advertidos, cualquier desviación de nuestras instrucciones será respondida con la fuerza».
Mientras la pantalla de visualización se apagaba, Daniels intercambió una mirada con su primer oficial, el comandante Liam Nakamura. Bueno, eso fue mejor de lo esperado. Nakamura levantó una ceja. Si consideras estar rodeado por una flota alienígena con órdenes de apagar los sistemas, mejor, odiaría verlo, peor. Daniel se permitió una pequeña sonrisa. Tienen miedo, Liam. Nunca se han encontrado con una especie con nuestro nivel de avance. Depende de nosotros mostrarles que no somos una amenaza, sino una oportunidad. Mientras la Prometheus se ponía en formación con las naves alienígenas, Daniels no podía evitar la sensación de que esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande. La humanidad había dado sus primeros pasos en el escenario galáctico, y las repercusiones se sentirían por generaciones venideras. Ondas en el estanque. La noticia de la llegada de la nave humana se extendió como la pólvora por el Consejo Galáctico. En la Gran Cámara, donde se reunían representantes de 1000 mundos, la atmósfera crepitaba de tensión e incertidumbre. El alto consejero Soron, un ser alto y esbelto con escamas iridiscentes, llamó a la asamblea al orden. Compañeros consejeros, nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Una especie desconocida ha entrado en nuestro espacio, portando tecnología que supera con creces la nuestra. Debemos decidir cómo proceder. Murmullos resonaron por la cámara mientras los representantes lidiaban con las implicaciones. Durante milenios, el Consejo había mantenido la paz regulando estrictamente el desarrollo de tecnologías avanzadas. El temor era que un progreso sin control pudiera llevar a conflictos devastadores y al colapso del orden galáctico. El consejero Beslar, un alienígena robusto y cubierto de pelo, habló. Esta humanidad representa una clara amenaza para nuestro modo de vida. Su mera existencia socava los cimientos de nuestra sociedad. Debemos neutralizarlos antes de que puedan extender su influencia. Otros expresaron su acuerdo, pidiendo la contención inmediata o incluso la destrucción de la nave humana. Pero una voz disidente se alzó sobre el clamor. La consejera Lyra, una delicada criatura parecida a un pájaro, batió sus alas para llamar la atención. ¿Tan rápido condenamos a toda una especie basándonos en nuestros propios miedos? Quizás esta es una oportunidad para el crecimiento y la comprensión. Deberíamos relacionarnos con los humanos, aprender de ellos y encontrar un camino hacia adelante juntos. La cámara estalló en una cacofonía de opiniones contrapuestas. Soron levantó una mano, silenciando a la multitud. Lo someteremos a votación. Aquellos a favor de la contención y el aislamiento, pónganse de pie con Beslar. Aquellos que buscan el compromiso y la diplomacia, pónganse de pie con Lyra. A medida que los consejeros se dividían, quedó claro que los intransigentes tenían la mayoría. Soron asintió sombríamente. Está decidido. La nave humana será puesta en cuarentena y se prohibirá cualquier contacto futuro. Lyra sacudió la cabeza, la decepción grabada en sus rasgos. Están cometiendo un error. El miedo solo engendrará más miedo. Debemos encontrar una manera de coexistir. Los ojos de Soron se entrecerraron. La decisión es final. La principal responsabilidad del Consejo es mantener la estabilidad, incluso si eso significa sacrificar el potencial de cambio. Mientras tanto, a bordo de la Prometheus, la capitana Daniels se encontraba navegando una delicada danza diplomática. A la nave se le había concedido permiso para atracar en un puesto de avanzada remoto en el borde del espacio del Consejo, pero sus movimientos estaban fuertemente restringidos y monitoreados. Daniel se reunió con una delegación de representantes del Consejo, cada uno más cauteloso y sospechoso que el anterior. Intentó enfatizar las intenciones pacíficas de la humanidad y el deseo de cooperación, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. A medida que las reuniones se prolongaban sin progreso, Daniels no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Las reacciones del Consejo parecían impulsadas por algo más que simple cautela. Había una corriente subterránea de miedo y paranoia que insinuaba problemas más profundos. Una noche, mientras Daniel se retiraba a sus aposentos, apareció un mensaje en su terminal privada. Estaba encriptado, la fuente imposible de rastrear. Dudó un momento antes de abrirlo.
El mensaje era breve y críptico. No todos nosotros seguimos ciegamente los dictados del Consejo. Hay secretos que ocultan, verdades que suprimen. Si buscas aliados, busca en las sombras. Daniel se reclinó en su silla, su mente acelerada. ¿Podría haber facciones dentro del propio Consejo que se opusieran a las políticas aislacionistas de los intransigentes? El pensamiento la intrigó y la preocupó a la vez. Sabía que tendría que andar con cuidado. Cualquier paso en falso podría poner en peligro no solo su misión, sino el futuro de la relación de la humanidad con la comunidad galáctica. Pero si había una oportunidad de forjar un camino hacia la comprensión y la cooperación, tenía que tomarla. Mientras la Prometheus permanecía atracada, rodeada por los ojos vigilantes del Consejo, Daniel se dio cuenta de que el verdadero desafío no residía en la fuerza de sus armas, sino en el poder de sus ideas. Para cambiar el curso de la historia galáctica, necesitarían más que tecnología avanzada. Necesitarían el coraje para inspirar el cambio desde dentro. La caja de Pandora. La consejera Lyra caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad capital, su mente apesadumbrada por el peso de los recientes acontecimientos. La llegada de la nave humana había encendido un fuego en los corazones de aquellos que durante mucho tiempo habían cuestionado el rígido control del Consejo sobre el desarrollo tecnológico. Susurros de descontento y llamados al cambio se hacían más fuertes con cada día que pasaba. Las generaciones más jóvenes, en particular, veían a la humanidad como un símbolo de lo que podrían lograr si se liberaran de las cadenas de las restricciones del Consejo. Cuando Lyra dobló una esquina, se encontró cara a cara con un grupo de manifestantes. Llevaban carteles holográficos exigiendo acceso al conocimiento avanzado y el fin del monopolio del Consejo sobre el progreso. Uno de los manifestantes, un joven macho de piel roja ardiente, dio un paso adelante. Consejera Lyra, se la conoce como una voz de la razón en el Consejo. Se unirá a nosotros en nuestra lucha por el derecho a determinar nuestro propio futuro. Lyra vaciló, dividida entre su deber de mantener el orden y sus crecientes dudas sobre las políticas del Consejo. Entiendo sus frustraciones, pero el cambio debe llegar a través de los canales adecuados. No podemos arriesgarnos a desestabilizar nuestra sociedad. Los ojos del manifestante se entrecerraron. ¿Y qué se ha logrado siguiendo los canales adecuados? El Consejo acapara el conocimiento y suprime la innovación, todo en nombre de la estabilidad. Pero la verdadera estabilidad proviene del crecimiento y la adaptación, no del estancamiento. Lyra suspiró, sabiendo que había verdad en las palabras del joven. Había visto las grietas en la fachada del Consejo, el miedo que impulsaba sus decisiones. Pero también sabía que el cambio, si llegaba demasiado de repente, podría ser tan destructivo como el statu quo. Mientras las protestas continuaban extendiéndose, la capitana Daniels y su tripulación trabajaron incansablemente para construir puentes con los miembros más abiertos del Consejo. Compartieron conocimientos y tecnología, demostrando que la humanidad buscaba la asociación, no la dominación. En reuniones privadas con consejeros como Lyra, Daniel se expuso su caso. Su gente tiene mucho potencial, pero han sido frenados por el miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo al cambio. Pero el cambio es inevitable. La pregunta es si lo aceptarán o se quedarán atrás. Lyra escuchaba atentamente, sus dudas creciendo con cada día que pasaba. Veía la emoción en los ojos de las generaciones más jóvenes, el hambre de conocimiento y progreso. Y comenzó a preguntarse si el camino del Consejo era realmente el único camino. A medida que aumentaban las tensiones y el clamor por la reforma se hacía más fuerte, los intransigentes dentro del Consejo se desesperaban cada vez más. Veían la influencia de la humanidad como una amenaza para su poder y estaban decididos a erradicarla por cualquier medio necesario. En una reunión clandestina, Beslar y sus aliados tramaron su próximo movimiento. Los humanos se han convertido en un punto de reunión para los disidentes. Debemos actuar rápidamente para desacreditarlos y reafirmar el control. Uno de los conspiradores, una figura sombría conocida solo como el supervisor, habló. Tengo un plan. Organizaremos un incidente. Haremos que parezca que los humanos han violado nuestras leyes.
Entonces tendremos la justificación que necesitamos para apoderarse de su nave y eliminar su influencia de una vez por todas. Veslara sintió, una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. ¿Y qué hay de los manifestantes? Los simpatizantes dentro de nuestras propias filas. Los ojos del supervisor brillaron con malicia. Se ocupará de ellos, de una forma u otra. La autoridad del Consejo será absoluta. Mientras la conspiración tomaba forma, Daniels y su tripulación permanecían ajenos a la tormenta que se avecinaba. Continuaron sus esfuerzos por fomentar la comprensión y la cooperación, sin saber que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado y manipulado para encajar en la narrativa de los intransigentes. Pero incluso mientras el control del Consejo se endurecía, las semillas del cambio habían sido plantadas. Las generaciones más jóvenes habían probado la posibilidad de un futuro diferente, y no serían silenciadas tan fácilmente. La Prometheus se había convertido en algo más que una simple nave. Era un símbolo de esperanza y desafío frente a la opresión. Mientras la galaxia se encontraba al borde de la agitación, Daniel sabía que la verdadera prueba de la resolución de la humanidad estaba por llegar. Habían abierto la caja de Pandora, y ahora tendrían que navegar las consecuencias, para bien o para mal. La amenaza fantasma. En las sombras de los pasillos del Consejo, una figura se movía con pasos decididos. El supervisor, envuelto en un velo de secreto, había puesto en marcha un plan que remodelaría el equilibrio de poder en la galaxia. Durante años, el supervisor había sido un maestro de la manipulación, moviendo los hilos desde detrás de escena. Había cultivado cuidadosamente una red de espías y agentes, colocándolos en posiciones clave en toda la comunidad galáctica. Ahora, con la llegada de los humanos y el creciente descontento entre la población, el supervisor vio una oportunidad para consolidar su control. Durante mucho tiempo había creído que las restricciones del Consejo sobre la tecnología eran un medio para mantener a las masas a raya, para evitar cualquier desafío a su autoridad. La nave humana, con sus capacidades avanzadas, representaba una amenaza para ese orden. Pero también presentaba una oportunidad única. Si el supervisor podía provocar un conflicto entre la humanidad y el Consejo, podría usar el caos para tomar el poder y moldear la galaxia a su propia imagen. Mientras se dirigía a una reunión secreta con sus operativos de mayor confianza, la mente del supervisor bullía de posibilidades. Ya había preparado el escenario para el incidente que desacreditaría a los humanos y justificaría una respuesta militar. Sus agentes se habían infiltrado en la Prometheus, plantando pruebas de supuestas violaciones de la ley del Consejo. También habían estado avivando las tensiones entre la población, difundiendo rumores y propaganda para pintar a la humanidad como una fuerza peligrosa e impredecible. El supervisor entró en una habitación tenuemente iluminada donde un grupo de figuras sombrías esperaba su llegada. Eran su círculo íntimo, los más leales y despiadados de sus seguidores. «Amigos míos», comenzó, su voz suave y calculada, «ha llegado el momento de que tomemos nuestro destino. Durante demasiado tiempo, el Consejo nos ha frenado, negándonos el poder que es nuestro por derecho. Pero con los humanos como nuestros peones involuntarios, finalmente nos liberaremos de sus grilletes». Una de las operativas, una mujer astuta y ambiciosa conocida como Raven, dio un paso adelante. «Los preparativos están completos, supervisor. Tenemos las pruebas que necesitamos para incriminar a los humanos y el apoyo de consejeros clave que comparten nuestra visión». El supervisor asintió, una fría sonrisa jugando en sus labios. «Excelente. ¿Y qué hay de nuestro otro objetivo?». Los ojos de Raven brillaron de anticipación. «El asesinato de la consejera Lyra se está organizando mientras hablamos. Su muerte servirá como un grito de guerra para aquellos que se oponen al cambio, desestabilizando aún más al Consejo». El supervisor juntó las manos, su voz goteando satisfacción. «Perfecto. Con Lyra fuera del camino y los humanos marcados como enemigos del Estado, seremos libres de dar forma al futuro como mejor nos parezca. Un futuro donde los fuertes gobiernan y los débiles sirven». Mientras la reunión se levantaba y sus operativos se dispersaban para llevar a cabo sus tareas, el supervisor se permitió un momento de triunfo. Había pasado años orquestando este momento,
sentando cuidadosamente las bases para su ascenso al poder. Pero incluso mientras se deleitaba con su inminente victoria, un destello de duda se deslizó en su mente. Los humanos habían demostrado ser más resistentes y adaptables de lo que había previsto. Y todavía había aquellos dentro del Consejo, como Lyra, que buscaban encontrar un camino hacia la paz y la cooperación. El supervisor apartó esos pensamientos. Había llegado demasiado lejos para dejar que nada se interpusiera en su camino. Ahora, la galaxia se doblegaría a su voluntad, de una forma u otra. Mientras tanto, a bordo de la Prometheus, la capitana Daniels desconocía la tormenta que se avecinaba. Continuó sus esfuerzos por construir puentes y fomentar la comprensión, sin sospechar nunca que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado y manipulado. Pero a medida que el plan del supervisor comenzaba a desarrollarse, y las primeras señales de problemas aparecían en el horizonte, Daniels pronto se encontraría en el centro de un conflicto que amenazaba con consumir a toda la galaxia. La amenaza fantasma estaba en movimiento y el destino de miles de millones pendía de un hilo. BC. Aquí está la continuación de la historia. Parte 5. Los maestros del ajedrez. La capitana Daniels estaba sentada en sus aposentos, estudiando los últimos informes de su tripulación. A la Prometheus se le había concedido un acceso limitado al espacio del Consejo, pero cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado de cerca. Mientras se desplazaba por los datos, una anomalía particular llamó su atención. Había habido una serie de comunicaciones inusuales entre ciertas naves del Consejo, encriptadas y fuertemente protegidas. Era el tipo de actividad que activaba las alarmas en los bien afinados instintos de Daniels. Llamó a sus principales asesores, el comandante Nakamura, el teniente Pierce y la doctora Bass, la brillante científica de la nave. Juntos, comenzaron a unir las piezas de los patrones, tratando de descifrar la agenda oculta en juego. Está claro que hay una facción dentro del Consejo que nos ve como una amenaza, observó Nakamura, con el ceño fruncido en concentración. Pero la pregunta es, ¿qué están planeando? La doctora Bass intervino, sus ojos iluminados por la emoción del rompecabezas. He estado analizando las firmas de energía de esas transmisiones encriptadas. Hay algo familiar en ellas, casi como. Su voz se apagó cuando la comprensión amaneció. Están usando viejos algoritmos criptográficos de la Tierra, del tipo que se usaban hace siglos durante la era del espionaje global. Daniels se inclinó hacia adelante. Su interés se despertó. Así que, estamos tratando con alguien que ha estudiado nuestra historia, nuestras tácticas, alguien que sabe cómo pensar como nosotros. Pierce, siempre pragmático, interrumpió. Eso reduce la lista de sospechosos. No hay muchos en el Consejo que tendrían acceso a ese tipo de información. Daniels asintió, un plan formándose en su mente. Necesitamos sacarlos a la luz, obligarlos a revelar su juego. Y creo que sé exactamente cómo hacerlo. En los días que siguieron, la tripulación de la Prometheus puso su estrategia en acción. Comenzaron a sembrar desinformación a través de sus propios canales encriptados, insinuando vulnerabilidades en sus defensas y posibles debilidades en su tecnología. Al mismo tiempo, se pusieron en contacto con sus aliados dentro del Consejo, como la consejera Lyra, compartiendo sus sospechas y solicitando su ayuda para erradicar la amenaza oculta. Era un delicado juego de ajedrez, con cada bando maniobrando sus piezas por el tablero galáctico. El supervisor, todavía operando desde las sombras, se volvió cada vez más audaz en sus esfuerzos por desacreditar a los humanos y sembrar la discordia entre el Consejo. Pero Daniels y su tripulación siempre iban un paso por delante, anticipando sus movimientos y contrarrestando con los suyos. Realizaron demostraciones de su destreza tecnológica, pero siempre con un énfasis en la contención y las capacidades defensivas. Querían enviar un mensaje claro: la humanidad no era una fuerza conquistadora, sino un socio potencial en una nueva era de cooperación y progreso. La tensión alcanzó un punto de quiebre cuando se intentó asesinar a la consejera Lyra. El supervisor había esperado eliminar a uno de los más firmes defensores de la humanidad y sumir al Consejo en el caos. Pero gracias a la vigilancia y la rápida acción de la tripulación de la Prometheus,
el intento fue frustrado. Después, la resolución de Lyra solo se hizo más fuerte, y se convirtió en una defensora aún más vocal del cambio. A medida que las pruebas de las maquinaciones del supervisor comenzaban a acumularse, Daniel supo que el final del juego se acercaba. Los maestros del ajedrez estaban enfrascados en una batalla final y decisiva, y el destino de la galaxia pendía de un hilo. Reunió a su tripulación una vez más, preparándose para la confrontación que determinaría el curso de la historia. «Hemos llegado hasta aquí», les dijo, su voz resonando con determinación. «Ahora es el momento de terminar lo que empezamos, por la Tierra, por el Consejo y por el futuro que sabemos que es posible». El escenario estaba listo para un enfrentamiento que sería recordado por generaciones. La Prometheus, el brillante faro del ingenio y la resolución humanos, estaba lista para enfrentar la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. En ese momento, mientras la nave se preparaba para la batalla, Daniel sintió una sensación de claridad invadirla. Cualquiera que fuera el resultado, ya habían logrado algo notable. Habían mostrado a la galaxia que el cambio era posible, que las viejas costumbres no tenían por qué ser las únicas. Y mientras se disparaban los primeros tiros y comenzaba la confrontación final, Daniel supo que, ganaran o perdieran, ya habían dejado su huella en la historia. Los maestros del ajedrez habían jugado sus últimos movimientos, y ahora solo quedaba ver dónde caerían las piezas. Un nuevo amanecer. La Cámara del Consejo estaba en un alboroto. Representantes de 1000 mundos gritaban y discutían, sus voces elevándose en una cacofonía de ira y confusión. En el centro de la tormenta se encontraba la capitana Daniels, flanqueada por su tripulación y un pequeño grupo de aliados. Habían venido a presentar las pruebas que habían reunido, para exponer el complot del supervisor y la podredumbre que se había apoderado del propio consejo. «Estimados consejeros», comenzó Daniels, su voz cortando el estruendo. «Nos presentamos ante ustedes hoy no como conquistadores o adversarios, sino como compañeros de viaje en el camino del progreso». Asintió a la doctora Bass, quien se adelantó con una tableta de datos en la mano. «Hemos descubierto una conspiración que amenaza los cimientos mismos de este consejo. Una conspiración liderada por uno de los suyos, conocido como el supervisor». La cámara quedó en silencio mientras la doctora Bass presentaba las pruebas. Comunicaciones encriptadas, registros financieros y testimonios de informantes pintaban un cuadro condenatorio de corrupción y manipulación. El supervisor, al parecer, había estado trabajando durante años para socavar la autoridad del Consejo, sembrando la discordia y acaparando tecnología avanzada para su propio beneficio. Había orquestado el intento de asesinato de la consejera Lyra y había estado detrás de los esfuerzos por desacreditar y aislar a la humanidad. A medida que la verdad salía a la luz, el ambiente en la cámara comenzó a cambiar. Los intransigentes que una vez se habían opuesto a la humanidad se encontraron a la defensiva, sus argumentos desmoronándose ante los hechos. El consejero Beslar, una vez uno de los más firmes aliados del supervisor, dio un paso adelante, con la cabeza inclinada por la vergüenza. «He estado ciego», admitió, su voz pesada por el arrepentimiento. «Permití que mi miedo al cambio nublara mi juicio. Ahora veo que el camino en el que estábamos era uno de estancamiento y decadencia». Otros consejeros comenzaron a hablar, expresando sus propias dudas y preocupaciones. Hablaron de la necesidad de una reforma, de un nuevo camino a seguir que abrazara la innovación y la cooperación. Lyra, que había estado observando los procedimientos con una sensación de reivindicación, se levantó para dirigirse a la asamblea. «Mis queridos consejeros», dijo, su voz resonando con convicción, «la llegada de la humanidad no fue una amenaza, sino una oportunidad. Una oportunidad para aprender, para crecer y para construir un futuro mejor para todos nosotros». Se volvió hacia Daniels, una sonrisa en su rostro. «Capitana, su gente nos ha mostrado que el cambio no es algo a lo que temer, sino algo que hay que abrazar. Nos han recordado el poder de la curiosidad, la alegría del descubrimiento. Por eso, les debemos una gran deuda». Mientras el Consejo votaba para abrir relaciones diplomáticas formales con la Tierra y para comenzar el proceso de reforma de sus propias instituciones,
Daniel sintió una sensación de orgullo y logró invadirla. Lo habían logrado. No solo habían evitado una catástrofe, sino que habían puesto en marcha una cadena de acontecimientos que remodelaría la galaxia para las generaciones venideras. Mientras la Prometheus se preparaba para partir, habiendo completado su histórica misión, Daniel se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Habían llegado tan lejos, no solo en términos de distancia, sino en términos de comprensión. Habían forjado lazos de amistad y cooperación que perdurarían mucho después de su regreso a casa. Y mientras miraba las estrellas, supo que esto era solo el principio. La humanidad había dado sus primeros pasos en el escenario galáctico, y no se sabía qué maravillas y desafíos les esperaban. Pero una cosa era segura: los enfrentarían juntos, no como conquistadores o subyugadores, sino como socios en la gran aventura de la exploración y el descubrimiento. Mientras la Prometheus ponía rumbo a la Tierra, Daniel se permitió un momento de tranquila satisfacción. Habían hecho su parte para construir un nuevo amanecer para la galaxia. Y sabía que, fuera cual fuera el futuro, estarían listos para afrontarlo de frente. Las viejas costumbres habían sido destrozadas, y en su lugar, había surgido una nueva era de posibilidades. Una era en la que las mayores fortalezas de todas las especies, su ingenio, su coraje y su capacidad de esperanza, serían las luces que guiarían el camino hacia un mañana más brillante. Y mientras la nave saltaba al hiperespacio, las estrellas estirándose en largas líneas de luz, Daniel supo que ella y su tripulación habían tenido el privilegio de ser parte de algo verdaderamente extraordinario. No solo habían cambiado el curso de la historia, habían cambiado el tejido mismo de lo que era posible. Era un legado que perduraría mucho después de que se fueran, un testimonio del poder del espíritu humano y la voluntad indomable de explorar, descubrir y alcanzar las estrellas.